O sea, le eché un vistazo así como a la rápida, pero todavía no la leo por Per- completo. Perfecto, a eso me refería, que echarle un vistazo para que ya uno vaya sabiendo qué hay que hacer y luego ya tenemos este tiempo para resolverlas hasta este viernes. Ingresó otra persona, le vamos a dar el paso. Ahí viene Catherine Contreras. Entonces, lo que vamos a hacer en esta ocasión es revisar también un elemento que les dejé al final de esa guía, ¿no? Al final de esa guía aparece un elemento que quiero compartir con ustedes que me parece muy interesante, por eso lo incluí como ampliación de aprendizajes, porque está ahí en la sección final de la guía y vamos a aprovechar de ver segmentadamente ese video. No vamos a reproducirlo completo porque dura 20 minutos y es una clase de otra profesora, pero me parece interesante poder tomar algunos elementos de ahí, poner pausa y ver lo que ella expone en las diapositivas, porque está muy, muy bueno este material para poder complementar lo que estamos viendo nosotros, ¿ya? Si les preguntan qué está pasando con el profesor de lenguaje, están pasando en este momento textos noticiosos, ¿eh? Es la base del segundo semestre. Estamos estudiando la estructura de los textos noticiosos, estamos viendo cómo se redactan los titulares y respecto a eso de redactar titulares es que este video que he dejado en la sección de ampliación de aprendizajes de la profesora Michelle Rosas, que es de México, nos va a dar cuenta de qué es un titular, cómo se escribe, cuáles son los consejos para poder hacer un buen titular. A propósito de los ejercicios que yo les dejé en la guía, entonces cuando hagan estudio de lo que vamos a ver hoy día, seguramente va a pasar que cuando hagan los ejercicios van a entender mucho mejor de qué se está hablando. Vamos a revisar eso entonces a continuación, ¿ya? La participación de ustedes va a ser hoy día, por supuesto, en leer los elementos que van a ir apareciendo. Aquí tengo el video, pero antes de eso les voy a mostrar de dónde salió, porque para que sepamos bien de qué se trata. Bien, vamos a la guía de aprendizaje, estamos en la número 6 acá. Aquí, eso es. Bien, de esta guía estamos hablando. Esta es la que les dejé a ustedes, la que he diseñado para ustedes y la que pueden conseguir en el colegio a través de la versión impresa. La pueden imprimir en su casa, como es costumbre, o bien verla aquí en forma digital. Y si nos vamos a la última página, nos vamos a encontrar con esta sección de ampliación de aprendizaje. Yo siempre pongo esto de ampliar tus aprendizajes porque en algunas ocasiones no basta con lo que solamente expongo yo en esta guía, sino que también les invito a que puedan buscar en la red la infinidad de recursos de estudio que hay, recursos de aprendizaje, y entre ellos este que está aquí, que es un video de la profesora, como dije anteriormente, Michelle Rosas, ¿eh? Michelle Rosas expone aquí em, cómo escribir un buen titular, qué elementos debe contener, cuántos tipos de titulares existen y además aparecen ejemplos, que son lo que nos van a llamar la atención hoy día. Después de leer las clasificaciones y elementos, vamos a revisar los ejemplos que ella propone para que se entienda mucho mejor cómo se redacta un buen titular. Me llegaron algunos trabajos la semana pasada de esta primera guía y con respecto a los ejercicios, por ejemplo, estos que estaban acá arriba, estos ejercicios. ¿Ya? Hemos puesto un hecho noticioso y ustedes tienen que escribir acá un titular. Entonces aquí les dejé un ejemplo con el número uno. Luego viene el hecho noticioso número 2 y aparece el espacio para escribir un titular. Y hemos dicho que una de las reglas que no se debe sobrepasar nunca es no excederse de las 12 palabras. 11, 10 o 12 palabras es el máximo que puede tener un titular. Y bueno, hay excepciones a la regla, hay algunos titulares que necesitan más palabras, pero jamás se debería sobrepasar las 12 palabras. Ya es mucho cuando se habla de 12 palabras. Los titulares tienden a ser siempre breves y eso es lo que vamos a comprobar hoy día en lo que nos expone Michelle Rosas. Bueno, para hacer estos ejercicios entonces hay que entender bien cómo se refiere un titular bien escrito. Entonces lo vamos a ver con ejemplos. Si se fijan, hay textos aquí bastante extensos, pero que se resumen a una frase más sencilla, y eso es un titular. Pero en cambio, los ejercicios que están en la página número 4 de la guía, aquí es diferente, porque aquí está el hecho noticioso, pero ahora falta no solo el titular, que es el que encontramos acá al medio con la letra T, sino que además hay que agregar un epígrafe en la parte superior y una bajada en la parte inferior, ¿no? Lo mismo pasa con la noticia del fallecimiento del baterista de Slipknot, Joey Jordison, también ahí está para que puedas poner esos elementos. Pero ahora vamos a ver
de qué se trata este video al que puedes acceder a través del código QR o bien con el enlace de YouTube que está ahí o buscando subtítulos. Vamos a revisarlo a continuación. Entonces, bueno, no vamos a reproducir el audio, lo tengo aquí en silencio, ni tampoco vamos a escucharlo porque esta es una clase de 20 minutos que es de la profesora, pero no vamos a tomar el tiempo de esa clase para ponerlo acá en esta clase de acá. Sería como mandarlos a ver el video y yo no vaya a hacer nada. Al contrario, vamos a ir revisando. Entonces, la primera parte con la que nos encontramos es que los titulares, como se ve en pantalla ahí, tienen que tener algunas características. ¿A qué se refiere? Esta es una pregunta para ustedes, los que están ahí conectados. ¿A qué se refiere? ¿A qué se va a referir que un titular debe atraer? ¿A quiénes va a atraer un titular? ¿Para qué atraer? ¿A qué se refiere? A ver, pongámonos a pensar. ¿Por qué dice atraer? La primera característica que dice que debe tener un buen titular es atraer. ¿Atraer a quién? ¿O a quiénes? ¿Siguen ahí, cierto? Catherine y Francisco, ¿siguen ahí? ¿Están presentes? No le tenga miedo a responder, no se preocupe si se equivoca, es natural equivocarse a través del error, nosotros aprendemos más. O bien, si usted puede responder bien la pregunta, me parece mucho mejor, pero no tenga miedo, abra su micrófono. La pregunta es, ¿por qué aquí la profesora dice que un buen titular escrito debe atraer? ¿A qué se refiere eso? Si no dejamos en pausa la pregunta, la siguiente es, ¿por qué un titular debe informar ahora? Informar. ¿A qué se refiere eso? Un titular de noticias debe informar. ¿Informar qué? Bueno, me voy a saltar esa parte, entonces la dejo aquí pendiente porque vamos a regresar en su momento a desglosar cada una de ellas. Son 7 características o 7 acciones que debe tener una noticia. Entonces vamos a dejarla ahí en pausa porque vamos a ir primero a saber cómo lograr un buen titular. Bueno, Michelle Rosas propone que para lograr la escritura de un buen titular, la redacción de un buen titular, hay que considerar que sea lo más breve posible. Esto es muy importante a la hora de redactar titulares porque la brevedad es la marca textual de un buen titular, ya que dijimos que no se puede pasar de 12 palabras en lo posible y ojalá tener menos que eso. Si ustedes observan con más detalle este video de la profesora Michelle Rosas, se van a dar cuenta que ella dice, además, no se deberían pasar las 7 palabras, pone el límite máximo más abajo todavía. 7 palabras es un buen titular, máximo. Ojalá menos de eso. Y ella también menciona que hay titulares que tienen 2 palabras e incluso una sola. Y aquí yo hago una pequeña pausa porque voy acá a la diapositiva. Si por ejemplo apareciera este titular, ahí dice ganó, así de simple. Imagínense que una noticia de un atleta chileno o algún deportista chileno que ganó una medalla de oro en el Mundial de Tokio
en los Juegos Olímpicos. Lo que no ha sucedido, por supuesto, les ha ido un poco mal a los muchachos, pero se han esforzado, que es lo importante. Pero si imagínense si se hubiera pasado el caso contrario, que un atleta de estos, de cualquier disciplina, haya ganado una medalla de oro. Entonces pueden poner como título simplemente esa palabra, ganó, y ya está causando un cierto impacto en los lectores porque dicen, bueno, uno se pregunta de inmediato, ¿quién ganó? ¿Qué fue lo que ganó? ¿De qué estamos hablando? Entonces te pones a leer el resto de la noticia. Entonces, en algunas ocasiones, una sola palabra por sí sola va a servir como titular, pero eso es las raras veces, las pocas ocasiones. Generalmente un titular debe tener unas 5 o 7 palabras, 9 e incluso hasta 12 como máximo, como hemos establecido la vez anterior. Entonces, ser lo más breve posible significa que sea lo más sintético posible, que sea lo más resumido posible. No un gran texto. Si es un texto muy largo, entonces no es un titular bien escrito. Ahora, otra cosa importante es la que aparece en el punto 2 de esta diapositiva. En el punto 2 dice que el titular debe centrarse inmediatamente en la idea. Es decir, solamente en la lectura del titular, el lector debe quedar más o menos informado del hecho. Eso es la gracia de escribir un buen titular, que puede informar lo puntual. Inmediatamente debe presentarse la idea central de lo que quiere decirse. Y por otro lado, que sea inequívoco y concreto, porque un titular no puede informar algo falso, no puede estar equivocado. Debe entregar, por ejemplo, si va a entregar alguna cifra, alguna información, debe ser una cifra concreta, debe ser una cifra correcta, no algo inventado o no algo que sea incorrecto. No debe dejar o dar lugar a generar dudas. Esto quiere decir que cuando leemos titulares tenemos que tener la facultad de poder entender bien textualmente lo que se dice y no que nos lleve a hacer una segunda lectura que nos pueda complicar o que nos pueda malinterpretar el texto. Tiene que decir al pan pan y al vino vino, como decía mi abuela. Precisamente tiene que decir lo que pasó, lo que sucedió y eso es lo importante. Entonces, si seguimos más adelante, acá la profesora expone también otros elementos. Volvemos a la primera diapositiva de la que le hice la pregunta. ¿Qué debe tener un buen titular para ser escrito de forma correcta? Debe ser atractivo. Es decir, debe enganchar al lector según su interés. Hay gente que le va a gustar leer noticias de deportes, ¿ah? Del fútbol, por ejemplo, el tenis, lo que sea. Hay otras personas que les gusta más leer noticias de política, otros que les gusta leer noticias de la crónica, crónica roja, lo que tiene que ver con la criminalística, los accidentes, qué sé yo, les gusta más eso. Hay otras personas que les gusta leer noticias sobre la vida de los famosos, etcétera. Independiente del gusto que tenga el lector, la noticia por sí sola debe ser atractiva, generar interés. Las personas deben acercarse a leer ese texto con interés. Y esto es clave porque un medio de prensa escrita debe tener esa característica de poder ser atractivo. De lo contrario, no va a vender y si no vende, no subsiste ese medio de prensa, se cierra, se acaba por falta de lectores. Ahora bien, informar es una característica sine qua non o sin la que no existe una noticia. Porque la noticia por sí sola informa. Esa es la característica principal que tiene, es su objetivo principal. Informar sobre algún hecho y generalmente actual. Ya dijimos la semana pasada que una noticia no informa de hechos ocurridos hace 20, 30 años atrás. Se informa siempre de algo actual, algo fresquito, algo que esté a lo mucho la semana pasada o el día de ayer, pero no más allá de ese tiempo. Por otro lado, ahí en la tercera opción o la tercera característica de un buen titular aparece algo que dice, bueno, ahí está mal escrito, se equivocó la profesora y puso sintetizar, pero es sintetizar. Sintetizar significa resumir. Ya hemos hablado de que no más de 12 palabras, entonces la información de un titular debe ser sintética. Nos estamos refiriendo, repito, al titular de la noticia, no a otra parte. Entonces tiene que ser sintética, tiene que ser resumida, acotada. Por otro lado, la número 4 dice impactar. ¿Qué significa producir impacto?
aquí yo les puse al curso anterior, que le hice esta misma clase, les explicaba que cuando uno va saliendo de la casa, uno abre la puerta y pónganse ustedes en la situación de que la puerta se abre hacia adentro de la casa, ¿ya? No hacia afuera. Ya, en esa circunstancia uno va caminando y hay personas, imagínense una persona que va cabeza agacha mirando el teléfono, ¿cierto? Y abre la puerta y al abrir la puerta se da cuenta que viene otra persona entrando a la casa que abre la puerta. Y como suele pasar, la persona que viene entrando a la casa la abre de forma brusca, la empuja hacia adentro, entonces el que está saliendo le llega a la puerta en la cara, ¿ya? Eso significa literalmente impactar, es decir, le golpeó la puerta en la cara y eso para cualquiera que va pendiente del teléfono le produce sorpresa, ¿ah? Conmoción. Aparte de que te duele el impacto en la cabeza de la puerta, el teléfono salta lejos y tú te asustas. Eso es lo que debe pasar también en la prensa escrita. No de forma maligna, sino que más que nada es para que el lector despierte su interés. Debe producir impacto para que despierte su interés, para que le llame la atención lo que dice ahí, ¿no? Y después siga leyendo el resto de la noticia, porque un buen titular es como un letrero de publicidad en la venta. Sirve para poder hacer que el cliente se enganche con el producto y lo compre. Acá lo mismo pasa. El titular sirve para que el lector se enganche con la noticia y la lea completa. Y por otro lado está emocionar. Hay noticias que causan emoción. Alguien me decía en la clase anterior, profe, ¿cuál es la diferencia entre una emoción y un sentimiento? Porque parece que fuera lo mismo y no, no lo es. Muy distinto es una emoción de un sentimiento. ¿Y en qué se diferencia? En su duración. Por un lado, una emoción generalmente dura un par de segundos, como por ejemplo cuando nos asustamos, ¿ya? Un par de minutos, a veces puede durar un susto, puede durar un par de minutos, a veces un par de horas, pero generalmente ahí se acaba el susto, el miedo. Pero en algunas ocasiones, cuando una persona después de 2 semanas, un mes, un año, no deja de sentir temor, entonces estamos hablando de un sentimiento de temor, porque ya se arraigó en la persona ese sentimiento de temor. Esa emoción que duraba un poco de tiempo, ahora se ha transformado en un sentimiento. Acá lo mismo. Imagínense una persona que siente la emoción del enojo con otra persona, se enojó con otra persona. Normalmente debería durar un par de minutos el enojo y después debería pasar un par de horas quizás, un día, 2 días, 3 días a lo mucho. Pero ya estar enojado con esa persona durante años, 20 años, 30 años, es algo crónico. Es entonces el sentimiento de enojo y que se transforma en otro sentimiento que se llama rencor. Ya la persona no puede ver a la otra y siente mucho rencor con esa persona. Eso incluso también es nocivo para la salud porque se ha demostrado que un sentimiento negativo produce también efectos en el cuerpo humano, en la salud, que son complicados. Entonces, nos quedamos para esto, para clarificar la diferencia entre emoción y sentimiento, y aquí en este caso estamos hablando de una emoción. Un titular de prensa escrita debe causar emoción, debe causar algún impacto en tu forma de pensar. Por otro lado, aquí los periodistas hacen gala de su retórica, del arte que tienen de usar las palabras y a través del ingenio. Un titular bien escrito debe ser ingenioso y además debe ser recordado, es decir, que debe perdurar más o menos un buen tiempo en la memoria colectiva de las personas. Cuando se lee una noticia, algunas noticias son tan buenas y tan impactantes que a veces la gente las recuerda. Pero normalmente la experiencia indica que una noticia queda en la memoria de la gente solo un par de días y después se olvida. Y después aparece otra noticia y así vamos cumpliendo el ciclo. No sé si ustedes han pensado que en algunas ocasiones, cuando aparece sobre todo una noticia de un crimen, que matan, por ejemplo, a un pequeño, a un niño, una madre, un padre mató a su hijo, algo que es indignante, algo que es impactante, que causa conmoción pública, si se han dado cuenta, después de 3 días, 4 días pasa la noticia, ¿no? Y se olvida, se tiende a olvidar. Y aparece otra noticia y así seguimos el ciclo y nos volvemos un poco más fríos
con algo que era realmente importante. Entonces, por eso pasa que el buen titular, el periodista que escribe un buen titular, debe entender que debe ser recordado, que la gente no se debe olvidar. Como dicen por ahí en inglés, people don't forget, que significa la gente no olvida. Así es cuando está esta característica de ser recordado el titular. Bueno, más adelante vamos a aparecer con lo siguiente. Mira, vamos a ir acá. Otra característica del titular es que para escribir un buen titular es mejor utilizar una afirmación que una negación o una interrogación. Esto quiere decir que los titulares que dan cuenta de algo es mejor que se queden en ese aspecto en vez de que estén negando algo. Por ejemplo, si yo escribo no queda comida en el negocio de la esquina, eso no sería un buen titular porque está negando algo. Entonces, en algunas ocasiones puede funcionar, pero en la mayoría de las ocasiones no se debe escribir o redactar un titular en base a la negación. Lo mismo con la interrogación. Hay titulares o medios de prensa que escriben titulares en base a preguntas y no se debería utilizar una forma interrogativa en los titulares. Más bien hay que hacer siempre una afirmación de algo. Por ejemplo, es distinto decir no queda comida en el negocio de la esquina que poner un titular que diga se acabó la comida en el negocio de la esquina. Es diferente. En uno estoy interrogando, en el otro estoy afirmando. Pues bien, en el número 8 tenemos que los titulares no pueden depender de antetítulos y de sumarios. Bueno, ahí dice balazos o bajadas, pero es porque allá en México se le dice balazo a la bajada de títulos. No debe depender de lo que está ahí. Es decir, el titular por sí solo debería poder informar al lector de lo que se quiere decir. Y el titular generalmente debe hacer una promesa al lector que se va a cumplir en el resto del contenido. Bueno, todo eso es lo que propone ella a través de esta videoclase de 20 minutos, pero miren lo que va a pasar a continuación. Hay tipos de titulares, que son tres en esta ocasión. Hay titulares que van a remitirse solamente a lo informativo, es decir, que expresan el hecho y el protagonista. Es decir, qué fue lo que pasó y a quién le sucedió. Con eso basta y sobra para un titular de carácter informativo. En el número 2, a ver, vuelvo a ver si que hay alguien por acá conectado, quienes están presentes. Por favor, no se olviden de la presencia presente. Está Francisco y está Catherine. Esta pregunta va para Francisco. Por favor, ¿podría leer, por favor, la segunda característica, el segundo tipo de titular? Francisco Muñoz, por favor, la segunda viñeta que está ahí en la diapositiva. Adentro, Francisco. La que dice expresivos. Correcto, ese mismo. Expresivos intentan impactar con las emociones de los lectores. Ya hemos hablado entonces anteriormente de lo que es la emoción en un lector, es decir, lo que siente la persona cuando lee algo. Entonces, acá hay titulares que van a ser, en vez de solamente informar algo, van a ser expresivos, porque intentan impactar en esas emociones de los lectores. Hay algunos titulares que van a ser sensacionalistas, que van a producir deliberadamente esa emoción, es decir, que los periodistas saben que el texto produce un efecto en las personas que lo leen, entonces lo hacen a propósito. Y por otro lado está el texto o el tipo de titular que es apelativo. A propósito de las funciones del lenguaje que estudiamos el semestre pasado, en el semestre pasado dijimos que la función del lenguaje, que es la función apelativa, se refiere a que estamos esperando que el receptor haga algo o que cambie una actitud. Entonces acá lo mismo. Los titulares apelativos utilizan el lenguaje para llamar la atención sobre un hecho del que no se puede informar en profundidad. Es decir, eh, este titular me va a llevar a hacer algo, que en este caso es leer lo que dice el resto de la noticia. Ahora bien, si quieren que entiendan mejor esto, la profesora acá expone ejemplos. Vamos a ir viendo los ejemplos. Por ejemplo, acá está de una página web cualquiera, dice Estados Unidos rechaza nuevamente petición de libertad bajo fianza de García Luna. Si se fijan, este es un ejemplo de titular informativo. Lo vemos al lado derecho de la pantalla, dice Estados Unidos rechaza nuevamente, es decir, ya había pasado antes esto,
petición de libertad bajo fianza de García Luna. Es decir, hay un político o alguna persona importante que está detenido, está preso porque cometió algún problema, algún crimen, algo. Entonces dice, Estados Unidos rechaza nuevamente petición de libertad bajo fianza de García Luna. Pregunta, ¿cuántas palabras tenemos ahí en este titular? ¿Cuántas palabras tenemos aquí? Catherine, ¿estás ahí, Catherine? Catherine, Catherine, dime que estás presente, por favor, para no ponerte ausente en la clase porque no te he visto todavía, no te he escuchado. Catherine, 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 Catherine. Catherine Contreras, ahí me escribes por el chat, estoy muy atento. Tengo el micrófono malo, profe, ok. Pero dime tú, ¿cuántas palabras, ahí en el mismo chat, contéstame por favor, cuántas palabras tiene ese titular que está ahí en la pantalla en el lado derecho? Cuéntalas. Contéstame por el mismo medio, por favor, a través del chat. ¿Cuántas palabras estás viendo ahí en ese titular que dice internacional? Sin contar la palabra internacional, ¿cuántas palabras tiene este titular? Al lado derecho de la pantalla se encuentra. Dice, Estados Unidos rechaza nuevamente petición de libertad bajo fianza de García Luna. ¿Cuántas palabras tenemos ahí? No existe, Catherine, hoy día. Ya, tiene el micrófono malo, pero también tiene los dedos malos porque no quiere escribir hoy día en el chat. Aquí tenemos, ¿cuántas palabras? A ver, vamos a ver. Estados Unidos, a pesar de que está abreviado, es una palabra, rechaza nuevamente petición de libertad bajo fianza de García Luna. Tenemos 11 palabras. ¿Se cumple la regla? Sí, se cumple la regla. Decía que no se debe exceder de las 12 palabras, en este caso tenemos 11 palabras y corresponde a un texto, a un titular de tipo informativo, porque simplemente se remite a informar sobre qué fue lo que sucedió y a quién le pasó. ¿Qué fue lo que sucedió? Se rechazó la petición de libertad y ¿a quién le sucedió? A García Luna y a Estados Unidos, que fue el que deliberó eso. Ahora bien, seguimos avanzando, vamos a encontrar otro titular, dice López Obrador pide al narcotráfico dejar violencia en lugar de dar despensas. Miren lo que pasa aquí, ahora ya no estamos solamente informando, también ahora estamos diciendo, tenemos otra intención en el discurso. López Obrador son los apellidos de una persona, probablemente un político, y dice pide al narcotráfico. Miren, ¿quién le puede pedir a los narcotraficantes que hagan algo? Evidentemente se refiere a que ya prácticamente no se puede luchar con ellos, entonces lo único que hay que hacer es pedirle algo a los criminales, ¿cierto? A los delincuentes. Entonces se pide al narcotráfico, por favor, dejen la violencia en lugar de dar despensas. En lugar de dar regalías, mejor dejen la violencia, por favor. ¿Eso se podrá realizar? Jamás, ¿cierto? Porque los narcotraficantes no van a transar con ellos, ¿cierto? Van a ejercer la violencia para sus fines propios, por supuesto. Entonces, por eso este titular, lejos de informar, ocurre otra cosa con él. Vamos a volver atrás. Este titular corresponde al tipo expresivo porque intenta impactar a las emociones del lector. ¿Cómo lo hace? Mediante el impacto que produce cuando uno lee eso, dice, oye, ya para que alguien llegue a rogarle al narcotráfico que deje de existir violencia, significa que ya es algo demasiado, ¿cierto? Bueno, más adelante aparecen más ejemplos. Fíjense acá, la UDG no puede comprar una franquicia Castellanos. CONACYT listo para segunda semana de mayo, López Obrador. Y en fin, son noticias de México, porque esta profesora es mexicana, entonces es natural que aparezcan noticias de allá. Miren lo que está pasando aquí. El Festival de Venecia mantiene sus fechas, niega alianzas con Cannes. Está diciendo dos cosas importantes aquí. Primero, hay un festival que se llama Venecia y ha decidido mantener sus fechas, porque a todo esto con el tema del COVID y las pandemias y las cuarentenas se han suspendido varios actos públicos, entre ellos este festival que le iban a imponer una restricción, no querían que lo pudieran hacer, entonces hagámoslo en otro momento,
No, entonces dijeron, vamos a mantener las fechas, vamos a seguir andando en esas fechas que tenemos. Y además dice, niega alianzas con Canes. ¿Qué significa Canes? Bueno, a todo esto acá en Chile, Canes es la marca de un alimento para perros, pero acá, en este caso, se refiere al Festival de Canes, porque está el Festival de Venecia, pero también está el Festival de Canes. Y generalmente se hacen más o menos juntos. Y en esta ocasión dice, niega alianzas con Canes porque no quieren hacerlo junto al otro festival, sino que quieren ir por separado. Em, pues bien, con ese titular ya podría quedar informado de lo que está queriendo decir esa noticia. Basta y sobra con leer eso y uno ya está relativamente informado. Pero si hay alguien que le gusta este tema, puede ahondar o profundizar en la noticia leyendo el resto de texto para entender por qué pasa esto con el Festival de Venecia y con el Festival de Cannes. Ahora el de abajo dice, Gabriel Retes, director de El Bulto, muere a los 73 años. ¿Cómo se explica esto? Que aquí hay un director famoso, bueno, en ese contexto, porque acá nosotros en Chile no conocemos quién es, y probablemente El Bulto será una película, una serie, lo que sea. Entonces se está destacando el hecho de que este director famoso, conocido por esa serie, por si alguien no conoce el nombre de Gabriel Retes, a lo mejor conocerá la serie o la película que se está haciendo mención, entonces por eso se pone ahí para que quede más informado. Y el hecho puntual es que muere a los 73 años. Ese es el hecho informativo. Ahora bien, el resto de noticias que la profesora acá puede mostrar en pantalla, como por ejemplo estas de aquí, tenemos por ejemplo, dice, por COVID-19, Michoacán decreta aislamiento obligatorio. Contratados, más de 4.000 trabajadores de la salud por COVID-19. AMLO, esa es la sigla de un presidente de esto. Y por otro lado, peso cae tras recorte a notas crediticias de Pemex, se venden 24,23 pesos mexicanos. Bueno, 24,23 dólares parece que es. Bueno, acá, si se fijan, tenemos noticias de otro país, tenemos noticias específicamente de México. Y por eso a nosotros nos suena un poco extraña la información porque no estamos acostumbrados a leer sobre esto. Aquí hay elementos que son propios de ese país, entonces por eso un mexicano va a entender mejor cuando se refieren a estas cosas que lo que hacemos nosotros en Chile. Pero para que quede de ejemplo que los titulares como se ven así son resumidos, si se fijan, no más de 12 palabras. En algunas ocasiones pueden romper un poco esa regla, pero no excederse de las 12 palabras. 15 ya es demasiado, ya está fuera de la regla. Bueno, más adelante, más noticias. Miren, ¿qué opinan de la que dice acá? Disney suspende sueldo de 100.000 empleados. A propósito de la cuarentena, del COVID, de las fases que hay. En Estados Unidos también hay problemas. Entonces, gente que trabaja en Disney dejó de recibir su sueldo. Porque, bueno, la empresa dirá, ya no están trabajando, no hay nada que hacer, el parque está vacío, no viene gente, entonces ¿para qué le vamos a estar pagando? Ah, pero hay un contrato de por medio. Y esa gente también tiene que vivir, tiene que pagar sus deudas. 100.000 empleados de la empresa Disney fueron suspendidos de su sueldo. Esta noticia hace ejemplo y hace gala de lo que dijimos anteriormente, que una noticia debe producir impacto, debe producir conmoción, debe producir emoción. Y por ejemplo, cualquiera le puede producir la emoción de la indignación. Yo me puedo sentir indignado, enojado incluso, de saber que en esta empresa hay 100.000 personas que tienen también 100.000 familias detrás de ellos que no tienen sueldo porque Disney se los ha suspendido. Al lado tenemos otro ejemplo, dice, a la venta obras de escarabajos para ayudar a artesanos. Y así, cuando nos metemos a internet a ver un diario o cuando lo vemos en formato impreso, nos vamos a dar cuenta que los titulares son bien breves, bien sencillos. ¿Por qué digo esto? Porque el principio de la brevedad ocurre que en algunas tareas que me enviaron de otro curso, que no es este, eh, varios habían escrito lo siguiente. Miren, les voy a mostrar a lo que me refiero. En esta sección de la guía, que había que escribir un titular, un epígrafe, un titular y una bajada, como por ejemplo esta de la página 4, hay personas que dijeron, bueno, el epígrafe tiene un espacio, después el titular tiene un espacio más grande y la bajada tiene un espacio más pequeño.
Entonces, cuando escribieron sus titulares, a mí me llegó un titular muy simpático que tenía más de 25 palabras. ¿Por qué? Porque la persona pensó, dijo, aquí el espacio para el titular es más grande, entonces tengo que escribir más texto. Y se olvidó del principio de brevedad. El principio de brevedad menciona que un titular debe ser corto, que debe ser sencillo, sintético y resumido. Y breve, por supuesto. Entonces, el espacio grande no era para que escribiéramos más texto, sino que el espacio grande está para poder escribir ese texto con letras grandes, ya que los titulares de noticias son reconocibles porque tienen un tipo de letra más grande y más oscura que la normal. Si no, echen un vistazo a lo que está mostrando la profe. Los titulares aparecen con letras más grandes, siempre aparecen en las noticias así. Entonces no se olviden, la profesora expone que los titulares pueden ser de tipo informativos cuando expresan el hecho y el protagonista. Pueden ser expresivos cuando intentan impactar en las emociones de los lectores. O pueden ser apelativos cuando se interesa que llame la atención del lector sobre un hecho. ¿Mm? Esos son los tres tipos de titulares. Pero ahora vienen siete niveles de titulares que podemos examinar a continuación y nos van a dar un ejemplo muy, pero muy interesante, que es el que vamos a ver a continuación. El primer nivel de titular es informativo del hecho, es decir, nos muestra el hecho tal cual como ocurrió. Por otro lado, el segundo nivel de titular nos va a empezar a ingresar los verbos metafóricos, los verbos que hacen referencia a otras cosas. Una metáfora es una comparación entre dos elementos, pero que se hace sin un nexo. Y por otro lado, en el tercer nivel vamos a empezar a introducir los calificativos, es decir, van a haber titulares que tienen adjetivos, que tienen descripciones de algo. Ahora, cuarto, quinto, sexto y séptimo nivel son los siguientes. Un titular de cuarto nivel empieza con juegos elegantes de palabras. Ya empieza a aparecer la retórica, entonces se ve bonito cómo escribió el texto. Y ya en el quinto nivel empezamos a traspasar el umbral de la ética. En el quinto nivel se produce lo sensacionalista, es decir, un titular puede llegar a ser tan impactante que produce sensaciones en los lectores. Es decir, mucha gente se ve trastocada por lo que dice el titular y cómo lo dice sobre todo. En el sexto nivel ya se puede apreciar la opinión propia de la editorial o del medio de prensa que está expresando esto, porque a veces pasa, como ya saben ustedes, que la prensa también persigue fines políticos. Entonces, en algunas ocasiones, cuando se persiguen fines políticos y no se logra ser objetivo, sino que empiezan a aparecer interpretaciones que son acomodadas al color político de ese medio de prensa. Pero ya en el séptimo nivel que vamos a ver en el ejemplo, vamos hacia lo frívolo. Un titular frívolo es un titular que ya no tiene ninguna especie de filtro, va directamente a atacar a la persona involucrada, eh, todo para producir ventas, porque un titular, mientras más impactante es, más comprado el medio de prensa es. Independiente que sea impreso, digital, lo que sea, los, los titulares frívolos están ahí para producir conmoción. Y todo con el fin de que la gente pueda leer más esas noticias. Miren, vamos a verlo con ejemplo para que se quede mucho más claro. Adelante aparece lo siguiente. En el primer nivel podríamos redactar algo así como esto. Estoy leyendo el primero. Dice, destituyen al ministro del Interior por malversar fondos públicos. Eso es natural que pase. En algunas ocasiones sucede, no debería, pero sucede, que un ministro del Interior de cualquier cartera de gobierno malversa fondos públicos, es decir, dineros que tenían que ser ocupados para otra cosa o para el bien del país, terminan en la cuenta bancaria del propio ministro, es decir, es literalmente es un robo. Y eso ha pasado en varias ocasiones con miembros del Estado, del gobierno, de distinto color político, porque prácticamente la mayoría de las personas faltan a la ética con este tipo de cosas, y independiente del lugar que sea, del bando político al que pertenezca, siempre hay este tipo de noticias. Entonces, en el segundo caso, que estamos ya en el segundo nivel, ahora fíjense el cambio que hay. El primero dice, destituyen al ministro del Interior
por malversar fondos públicos. Yo no sabría quién es o qué tipo de ministro es, cómo se llama, a cuál país pertenece. Si yo leo solo ese titular que está ahí, yo sé que es una persona, están haciendo referencia a una persona. Con la palabra destituyen significa que lo han expulsado de su cargo, lo han echado. ¿Y por qué? Porque malversó fondos públicos. ¿Ya? Ahí estamos en el nivel de la información. Pero si yo pongo acá abajo, destituido el ministro del Interior por meter mano en la caja pública, cambia la versión del hecho. Estoy informando de lo mismo, pero ahora estoy diciendo meter mano en la caja pública. Hay un juego de palabras ahí, una especie de refrán que hace que la noticia sea un poco más impactante que la anterior. La anterior puede pasar desapercibida, pero aquí ya eso de meter mano en la caja pública, epa, a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿A qué se refiere eso de meter mano en la caja pública? ¿Qué pasó aquí? Pero ya en la tercera, fíjense lo que pasa. Aquí en la tercera, en el tercer nivel, el tercer ejemplo que tenemos en pantalla, ya es más violento, si se puede decir, el titular contra la persona que se está describiendo. Destituyen al ministro del Interior por corrupto, le ponen ahí ya con todas sus letras, o sea, no hay filtro, ya directamente apareció un epíteto o algo, una especie de insulto a una persona que ha cometido un error. ¿M? Y está bien, porque la prensa también tiene que juzgar un poco las malas acciones. En este caso, un ministro de Estado no se espera que robe ni que se quede con dinero que es de todo el país, de todos los ciudadanos. Destituyen al ministro de Interior por corrupto, malversó dinero público. Ese ya es el tercer nivel de titular. Seguimos con el mismo hecho para encontrarnos con los siguientes niveles de titulares. Miren lo que pasa ahora. Vamos más adelante. Aquí. Miren lo que expone. Se corrió. Ahí está. Ahora miren lo que pasa en el cuarto nivel. En el cuarto nivel estamos mostrando ya más detalles de lo que está sucediendo. Entonces, además, aquí agrega este titular que informa de lo mismo que está informando los anteriores. Ahora está mostrando incluso el apellido del ministro en cuestión. Antes no sabíamos quién era. Pero acá dice el ministro Pozo, ese es el apellido, por eso está en mayúscula. El ministro Pozo se hunde. ¿Ya? Esto casi es como un juego de palabras porque en un pozo donde se saca agua, obvio que todo lo que uno arroje dentro del pozo se va a hundir. Entonces acá lo mismo, está haciendo referencia a que el ministro se hunde. También está dando a entender que esta persona encontró o cavó su propia tumba. Ese es otro ejemplo. El ministro Pozo se hunde al ser destituido por su mala gestión del dinero del Estado. Volvemos a decir lo que el anterior dijo que era corrupción, ahora está diciendo mala gestión del dinero del Estado. Miren cómo lo presenta acá este texto. ¿Cuántas palabras tengo ahí? El ministro Pozo se hunde al ser destituido por su mala gestión. Tenemos 12 ya. Del dinero del Estado. 16 palabras, fíjense, 16 palabras. Se rompió la regla de la máximo 12, pero informa bastante bien qué fue lo que sucedió. Ya en el quinto nivel estamos pasándonos, como se dice, pasándonos del límite. ¿Ya? Dice, dos palabras tan categóricas y que expresan tanto. En ese contexto, decir, te pillaron. ¿Ya? Es como el tío Emilio, como que resuena el tío Emilio que te pillamos, pues, compadre. Te pillaron, dice. Entonces la gente que lee un titular así, que no ha leído la noticia, que no se informa todavía, quiere saber a quién pillaron, por qué lo pillaron, a qué se refiere eso. Entonces se va a poner a leer el resto de la noticia y va a darse cuenta que es lo mismo, la misma información de los anteriores titulares, pero presentada de forma más categórica, más resumida, porque tiene dos palabras nada más, pero esto produce un efecto bomba ya en los lectores cuando dicen te pillaron. ¿A quién pillaron? Uno se pregunta. Entonces empieza a leer el resto del texto. Ya en el sexto nivel, miren lo que pasa. Dice, parte con esta frase para el bronce, dice, un ministro menos. Fíjense, es como que está dando a entender de que todos los ministros, o la gran mayoría, son susceptibles a malversar fondos, a robar literalmente. Entonces, uno menos es como matar uno del grupo de los que hacen estas fechorías, uno menos, un ministro menos. Despiden al ministro de Interior, por malversación. Ese titular ya está al borde de lo frívolo.
porque el último titular ya es frívolo, con todas sus letras. Frívolo significa que no tiene filtro, que no tiene escrúpulos, simplemente si causa daño da lo mismo, con tal de que se lea, ahí está puesto el séptimo nivel. Dice, Pozo se hunde hasta las cejas. Ya esto ya es prácticamente casi un insulto a al personaje, a la honra pública de esa persona, porque ya quiere causar sensacionalismo a toda costa. Y así aparecen varios ejemplos, no lo vamos a ver por razones de tiempo. Por supuesto que si ustedes ven este video de la profesora Michelle Rosas, se van a dar cuenta que ella ahonda mucho en el tema de los ejemplos de cada uno y pueden aprender más todavía de lo que significa cada tipo de titular con sus diferencias conceptuales. ¿Ah? Les dejo nuevamente la invitación a que revisen este material, que está muy bueno. Se llama Titulares para Prensa Escrita, de la profesora Michelle Rosas. Tiene 232 suscriptores ahí en su canal de YouTube y expone bien cómo se refiere este tema de los titulares. Ahora bien, para finalizar, lo siguiente, ahí había contestado Catherine, no la había escuchado porque pasó delante 35 más o menos, puso, eso había contestado delante. Antes de finalizar, quiero decirles que la tarea que tenemos pendiente es la siguiente. No se olviden, esta guía, esta guía número uno que yo les he redactado, va de la mano del libro número uno de lenguaje, que es de color rojo o en algunos efectos naranjo, porque son de distintos colores, pero es el mismo texto. Entonces acá, si quieren saber cómo se escribe una noticia, cuáles son sus partes, aquí hay una referencia en la primera página de mi guía a este libro Comunicando lo que somos, que en la página 15 me va a mostrar las cuatro partes de una noticia. Ahí aparece las cuatro partes de la noticia. Yo no las puse acá en detalle porque ya están en ese libro y uno las puede ir a revisar. Y por último, decir que acá se van a encontrar en la parte de la página, a partir de la página 3 en adelante, los ejercicios que hay que escribir. Cada hecho noticioso debe transformarse en un titular resumido, sintético y clarificado. Y por otro lado están los dos ejemplos de noticias donde hay que redactar un epígrafe, un titular y una bajada para cada uno. Esta tarea de esta guía la vamos a poner como un fecha límite este viernes que viene, este viernes, ¿ya? Hoy día estamos al lunes 9 de agosto, el viernes 13, viene el 13 así como el día de la mala suerte de los gringos, ¿eh? Viernes 13 de agosto les voy a poner como fecha límite la entrega de esta guía número uno con todos sus ejercicios resueltos. Y lo pueden hacer como siempre enviando fotografías o el archivo adjunto modificado a mi correo electrónico que aparece en la parte superior de cada página. Muy importante que en este semestre les invito a que sean precavidos. A diferencia del primer semestre, este segundo semestre es más breve, es más corto, pasa más rápido. Da la impresión de que no vamos a estar ni dándonos ni cuenta, ya vamos a estar en noviembre finalizando el mes y poniendo las últimas notas. Por lo tanto, es sumamente importante que mientras se delimita el calendario que va a tener las fechas finales de evaluación, ustedes siempre hagan sus guías lo más pronto posible, no las dejen para el final. Y no pase lo del semestre pasado, profe, tengo una guía pendiente que no se la he entregado, no pueden hacer eso en esta ocasión. En este semestre no se puede dejar nada pendiente porque si no, se pasa de la fecha límite, que ya se la vamos a comunicar cuándo va a ser, y una vez que pasó esa fecha, no hay trabajo que se pueda recibir. Simplemente lo que no se cumplió se rellena con la nota mínima. Entonces, para que no pase eso, sea precavido, haga sus tareas lo más pronto posible y envíemelas por correo electrónico a esa dirección que aparece en pantalla y en las primeras páginas de mis guías. Sin más que decir, un gran abrazo, que estén muy bien, que tengan una buena semana y nos veremos en la próxima. Chao, chao. Chao, profe.